Hola, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años te falta para cumplir 65 años? ¿Qué planes tienes para ese momento? ¿Has pensado en jubilarte y vivir de tu pensión? ¿Has pensado en hacer algo que no hiciste durante tu juventud? Hoy vamos a hablar sobre cómo tratas a los adultos mayores y nos vamos a centrar en entender por qué algunos han perdido facultades físicas, facultades psicológicas y por qué algunos han cambiado tanto en los últimos años. Y sobre todo, pensaremos en aquellos que han perdido autonomía. Soy Adela Jara, psicóloga clínica y psicoterapeuta de pareja y familia. Este video surge a partir de la idea de un paciente que me comentó que había oído que en época de COVID había gente que estaba aprovechándose de este tema del COVID para no visitar a los adultos mayores, para no ocuparse en frecuentar a los adultos mayores. Y sí, bueno, en este tiempo he oído a hijos, hermanos, vecinos, familiares en general de adultos mayores que piensan cosas como que le vaya bien al adulto mayor, ya no es necesario que lo visite. Mejor no lo visito para no contagiarlo. Incluso mejor no lo visito para no contagiarlo. Otros piensan, no tengo ningún vínculo con ese adulto mayor. O no estuvo presente en mi vida, no me trató bien en mi infancia, por lo tanto no me provoca visitarlo o visitarla. No es parte de mi día a día. Otros piensan, ¿y si no puedo cuidarlo bien? ¿Y si me lo dejan a solas y yo no sé qué hacer si se atora? Mejor me alejo, mejor no visito. A partir de ahí surge la idea de hacer este video. ¿Has pensado algo así? Entonces reflexionemos en cómo crees que se siente un adulto mayor que no recibe la visita de personas con las que antes interactuaba. ¿Cómo se siente un adulto mayor que solo vive con 1 o 2 cuidadores? O aún si viviera con 3 o 10 familiares, quizá extraña interactuar con sus pares o interactuar con sobrinos, con hermanos, con hijos. Y en ese extrañar nos podemos imaginar cómo se puede sentir. Te invito a pensar en algo. ¿Cuántos familiares de más de 70 años tienes? Quizá tienes alguno que ya cumplió 100 años. ¿Con cuáles de ellos quieres interactuar? ¿Con cuáles has dejado de interactuar? ¿O con cuáles quisieras volver a interactuar? Específicamente, ¿a cuáles de ellos te gustaría cuidar? ¿A cuáles de ellos te gustaría dar cariño? ¿Cómo? ¿Cuándo? Reflexionaremos en lo siguiente. A los 20 años no andamos pensando en cómo seremos en la tercera edad. Quizá algunas personas empiezan a pensar en eso a partir de los 50 o 60, pero la mayoría no tiene un plan de jubilación. No solamente referido a de qué voy a vivir cuando ya no pueda trabajar, sino con quiénes voy a interactuar cuando mis hijos se hayan ido, cuando ya no me mude de domicilio, cuando tenga que vender la casa porque ya no comparto la casa con otras personas. ¿Cuántos de ustedes, menores de 65 años, tienen un plan de jubilación? ¿Cuántos están pensando en ahorrar tiempo, energía, emociones, dinero, en consolidar un grupo, un lugar de pertenencia con el cual pasar ese tiempo de la tercera edad? ¿Lo han pensado? Lo más probable es que los pensamientos que tienes hoy respecto a la tercera edad sean los que guíen tu conducta respecto a ellos. Cuando veo a un adulto mayor, pienso automáticamente en ¡wow! ¿Cómo ha cuidado su salud para poder llegar a esa edad? Pero no en todos los casos es cierto. Hay gente que puede vivir décadas con una dolencia, décadas con un problema emocional y así en el camino cumplen 80, 90 o más años. Es cierto. ¿Qué influye en que un adulto mayor tenga salud física?
Seguro hemos oído que lo que influye es que la persona se haya alimentado bien, haya hecho deporte, haya cuidado sus horas de sueño, lo que se llama higiene del sueño, haya aprendido a convivir con otros, haya cuidado para luego ser cuidado por. Muchas cosas pueden influir en que un adulto mayor tenga salud física. Seguro han oído hablar de la epigenética, cómo influye la genética. Voy a leer qué es epigenética específicamente. Es el estudio de las modificaciones de la expresión de los genes que no obedecen a una alteración de la secuencia del ADN y que son heredables. Es decir, cómo se expresan esos genes en la interacción con el medio ambiente, cómo va a ser la calidad de vida de ese adulto mayor a partir de todo lo que vivió, desde lo que comió, cómo interactuó, cómo manejó sus emociones y cómo decide afrontar, con qué estilo de afrontamiento decide afrontar esa tercera edad. Entonces, hay dolencias que tienen un componente epigenético, pero nada se puede sobregeneralizar. También podemos ver personas que han afrontado lo mismo, han enfrentado lo mismo y de adultos mayores no tienen las mismas consecuencias en su salud física ni en su salud emocional. Entonces, nada se puede sobregeneralizar. Además, ¿quién tiene a la mano la muestra de cariotipo o el genoma para poder probar cómo se van a expresar nuestros genes en la tercera edad? ¿Qué está en tus manos? ¿Qué está en mis manos ahora que no estamos en la tercera edad? Pues elegir cuidarnos físicamente y cuidarnos emocionalmente para prepararnos para esa tercera edad. Y entonces, ¿qué va a influir en el buen manejo emocional del adulto mayor? Primero va a influir el que el adulto mayor haya comprendido y de preferencia haya practicado hace muchos años la relación entre sus pensamientos y sus emociones y por supuesto sus decisiones. También va a influir el cómo se relaciona con los demás, los valores y costumbres que tenga. El que haya decidido poner en práctica todos los valores que le permitan interactuar con salud mental con los demás. Recuerdo a una paciente que me contaba lo feliz que era de poder celebrar después de 15 años el Día de la Madre, a pesar de que hacía 15 años que su mamá ya no la reconocía. Esta paciente conservó la voluntad de su mamá de querer seguir haciéndose un peinado, maquillarse, hacerse manicure, pedicure, y durante todos esos años que la mamá tuvo el Alzheimer y hasta el día que falleció, ella invirtió tiempo, energía, emociones y dinero en ayudar a que la mamá tenga calidad de vida. También le contrató a los mejores neuropsicólogos, a los neurólogos, a los terapeutas físicos y a los rehabilitadores que hicieron que su mami tenga calidad de vida. Y con ese caso, yo me acuerdo de esto que seguro ustedes han oído, la historia de este esposo que seguía yendo a visitar con puntualidad y con cariño a una esposa que estaba internada en un centro geriátrico. Cuando el médico le preguntó, ¿por qué usted está tan afanado en llegar puntual y en seguir visitando a su esposa si su esposa no lo reconoce? Él contestó, yo sé que ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Y eso fue suficiente para que este esposo siga demostrando el cariño a pesar de que sabía que ella no lo reconocía. ¡Qué maravilla eso! Yo sé que ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Algo así como, por eso la cuido. Por otro lado, ¿por qué es difícil regular nuestras emociones ante un adulto mayor? A veces sentimos pena cuando nos preguntamos ¿por qué ha cambiado tanto? ¿Por qué ha perdido facultades? ¿Por qué le tuvieron que diagnosticar esa enfermedad? ¿Por qué ya no es el mismo de antes? ¿Por qué ya no es la misma de antes? Otras veces las personas sienten cólera cuando se hacen la pregunta de ¿por qué no tiene buena memoria? ¿Por qué no comprende como antes? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no se cuida? ¿Por qué no me memorizó? Y otras veces aparece el miedo ante la pregunta ¿y si lo pierdo? ¿Y si la pierdo? ¿Y si no sé cuidarlo? ¿Y cómo haré ahora para cuidar ahora que la persona está enferma? ¿Cómo afrontaré ahora esta enfermedad? Entonces el miedo también hace que no puedas regular tus emociones cuando estás frente a un adulto mayor vulnerable que ha perdido autonomía. ¿Y por qué hay algunas personas que tienen tanta tolerancia y se relacionan de maravilla con el adulto mayor? Ustedes dirán, claro,
Te refieres a los geriatras, los gerontólogos, los psicogeriatras, los enfermeros rehabilitadores, los técnicos en enfermería, los que se han especializado concretamente en atender a la tercera edad. Claro, ellos tienen el conocimiento que tienen, por ejemplo, los educadores que trabajan con niños y con adolescentes. Cuando uno se especializa y cuando uno adquiere conocimiento sobre cómo tratar al otro, al menor de edad o al adulto mayor que está en situación de vulnerabilidad o que está en situación de aprendizaje, entonces podemos concluir que necesitamos tener ese conocimiento. Si tú te preguntas, ¿quién sabe cómo se trata a un adulto mayor? Bueno, hay personas que tienen la empatía a flor de piel y les nace tener conductas como las que tienen los enfermeros especialistas en geriatría, pero otros tienen que aprender. Porque vamos a reflexionar en algo. El adulto mayor, cuando pierde facultades psicológicas, neuropsicológicas o motrices, no se relaciona igual contigo. Y si tú te preguntas, ¿qué es un deterioro cognitivo? Pues sí, hay un deterioro cognitivo normal en el adulto mayor. En algunos casos empieza antes de los 60 años, pero en la mayoría empieza a los 65, 70 y a todos nos va a pasar. Disminución de la memoria, atención, concentración, juicio y aprendizaje. Miren, juicio. De repente la persona va a decir un desatino, de repente te va a decir algo que tú dices, ¿qué me quiso decir? De repente me está ofendiendo, o ¿por qué dice lo primero que se le viene a la mente? Bueno, pues hay un deterioro normal. Y también te estarás preguntando, ¿pero por qué mi abuelito que tiene 95 años sigue tan lúcido y tiene más lucidez que un tío de 60 años? Bueno, también existen personas que llegan con muchísima lucidez. ¿Y a qué me refiero con lucidez? Me refiero a esas personas que no tienen comentarios desatinados, esas personas que tienen muy buena memoria, esas personas que de repente hacen tanto ejercicio o más ejercicio que tú. ¿Que las hay? Por supuesto que las hay. Sí, te creo. Por eso pensemos en que los valores salen a la luz en épocas difíciles. Alguna vez oí, échate a la cama y verás quién te ama, refiriéndose a que en épocas difíciles, cuando estás vulnerable, cuando pierdes la salud, cuando ya no puedes interactuar con antes, no necesariamente vas a recibir las visitas que recibías antes. Y eso tiene que ver con que a los demás les cuesta interactuar con quien está vulnerable, porque quien está vulnerable por una enfermedad o porque no puede moverse de una silla de ruedas, de la cama, o quien no tiene autonomía para salir, puede ser una persona que quiera hablar de problemas, de su estado de salud. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la paciencia, la tolerancia y el conocimiento para saber qué decir, qué no decir y cómo acompañar a esa persona que ha perdido salud física o salud mental? Y entonces a muchos nos pasa que decimos, mándale saludos a tu papi, mándale saludos a tu mami, saluda al abuelo, saluda a la abuela, saluda a tu tía, saluda a tu mamá, saluda a esas personas que yo no voy a visitar. Y ojo, yo entiendo, depende del vínculo que tengas con esa persona, pero aquí te doy algunas sugerencias. Quizá ya conoces qué le gustaba a ese adulto mayor, o quizá te puedes preguntar qué le podría gustar. Bueno, ese adulto mayor podría tener acceso, dependiendo de la economía que tenga el adulto mayor y dependiendo de tu economía, habría que revisar de qué manera ustedes podrían interactuar si a ti te interesa interactuar con ese adulto mayor. Podrías enviar un video saludando, podrías enviar un audio, podrías programar una videollamada una vez a la semana o aunque sea una vez al mes, podrías dedicar una llamada telefónica aunque sea de 1 minuto. Para decir, estoy apuradísima, pero llamo para hablar contigo 1 minuto. Sé que no es fácil, a mí también me pasa. A veces no decido disponer del tiempo para transmitir el cariño que tengo por varios adultos y adultas mayores que están en mi círculo. Podemos también enviar de regalo un pupiletras, un mandala, invitarlos a ver una obra de teatro online o mandarles un CD o mandarles algo que los adultos que vivan con ese adulto mayor puedan mostrarle. También es cierto que ahora que se levantó la cuarentena, podríamos visitar a esos adultos mayores pasando por último en el carro o caminando y saludándolos para que salgan a la puerta del edificio o a la ventana del edificio, mejor dicho, o para que salgan a la puerta para saludarnos de lejos. Todos estaremos con mascarillas, pero nos saludaremos y nosotros tendremos la alegría de ver a ese adulto mayor
Y bueno, estoy segurísima que ese adulto mayor te agradecerá infinitamente que solamente hayas pensado en saludarlo o saludarla. No es fácil ver envejecer a las personas que queremos. He recordado, haciendo este video, que cuando yo tenía alrededor de 15 años, una de mis abuelitas enfermó de hemiplegia. Toda esta parte del cuerpo se le paralizó. Y de ser la abuelita que me recibía con alegría, que me ofrecía un postrecito y que me preguntaba cómo me había ido en la semana, pasó a ser una abuelita triste, una abuelita que se quejaba y se decía por qué he perdido el movimiento de mi brazo. Me acuerdo que agarraba su manito y la agarraba así y se quejaba y lagrimeaba. Y yo en mi adolescencia no sabía qué hacer, me quedaba allí escuchando horas, hasta que un día no sabía qué hacer y le dije, abuelita, ¿y qué es lo que sí puedes hacer? ¿Qué es lo que sí puedes hacer bien? Y desde ese día mi abuelita volvió a mirarme sonriendo. Piensa en cómo quieres interactuar con ese adulto mayor que en esta época de tu vida te importa, con ese adulto mayor con el cual quieres retomar comunicación. ¿Cómo podría ser la interacción de ustedes de hoy en adelante? ¿Mandando un saludo? ¿Mandando un mensaje por el WhatsApp a los jóvenes o a los cuidadores que viven con ese adulto mayor? Es válido, pero igual te dejo la pregunta, ¿cómo quieres interactuar de hoy en adelante con ese adulto mayor? Cuando algún paciente me ha preguntado, me ha dicho, Adela, ¿qué hago? ¿Le pongo psicólogo o psicóloga a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi abuelita? Porque veo que quieren hablar y en todo momento quieren hablar y hablar de su pasado y hablan del mismo tema. Entonces, ¿qué hago? ¿Me recomiendas un psicogeriatra? ¿Qué hago? Bueno, a esas personas les hago las mismas preguntas que les hago a los padres cuando me dicen, ¿le pongo o no le pongo psicólogo a mi niño, a mi niña? Primero les pregunto, ¿cómo va el clima emocional en la casa? ¿Cómo están emocionalmente los adultos que rodean a ese menor de edad? En este caso, que rodean a ese adulto mayor. ¿Cómo anda el clima emocional? ¿Qué de lo que ocurre podría estar afectando las emociones de ese menor de edad o en este caso de ese adulto mayor? Y a los papás, seguro ustedes me han escuchado decir, los mejores psicólogos de los menores de edad son los padres o los cuidadores o los adultos que interactúan, porque en la medida en la que esos menores de edad reciban un clima emocional adecuado, podrán tener espacio para hablar de sus emociones, para hablar de sus miedos, de sus tristezas, compartir sus alegrías. Ese espacio en el que podrás tú, como adulto, preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal tu día? ¿Qué me quieres contar? ¿A qué le tienes miedo? ¿En qué te ayudo? Quiero que sepas que te quiero, que te admiro, me encanta cómo eres. Vamos a resolver ese problema juntos. Y eso que sugiero que hagan los papás con los menores de edad, y bueno, obviamente hay momentos en los que sí es necesario acudir a un psicólogo de menores de edad, pero es lo mismo que les digo a los que me preguntan, ¿le pongo o no le pongo un psicólogo a mi papá, a mi mamá, o a mi abuelito o a mi abuelita? Es lo mismo. Ahora, también es cierto que los adultos andamos acelerados con mil cosas y pocas veces se nos ocurre postergar nuestras actividades para dedicar tiempo a ese adulto mayor. Bueno, si es así tu caso, reconoce que es así y no hay problema, delega eso. Si pones a un enfermero, enfermera, se van a turnar entre los hermanos, entre primos, sobrinos, entre gente del edificio para cuidar a los adultos mayores, pues está bien, también es válido. Solo que no dejes que ese adulto mayor pase muchas horas a solas. Porque tú, que eres joven o que eres adulto que trabaja, pasas muchas horas a solas. Los psicoterapeutas, por ejemplo, tenemos un trabajo en el que nos relacionamos con 1, 2 o 5 personas si hacemos terapia familiar, pero nos relacionamos con pocas personas. Y cuando estamos escribiendo, cuando estamos ejerciendo nuestra labor, muchas veces estamos sin un equipo, sin un grupo. Pero estamos apasionados por lo que hacemos, nos encanta estar a solas. Pero eso no necesariamente ocurre con el adulto mayor que ha perdido autonomía. Ojo, una vez más, es diferente ese adulto mayor que le encanta hacer su jardinería a solas, que le encanta escribir, que escribe libros, que escribe poemas, que pinta a solas. Ese es otro adulto mayor. Y hay adultos mayores que pueden gestionar el interactuar con otras personas de su edad o gestionar el interactuar con alumnos.
Todos tenemos un maestro que tiene 80, más de 80 años, al que nos encanta recurrir y al que seguimos admirando como hace 20 años atrás. Pero aquí estamos profundizando en ese adulto mayor que ha perdido autonomía y que no recibe la visita ni tiene la interacción social que se merecería. También te invito a pensar en si los adultos que rodean a ese adulto mayor se han puesto de acuerdo en quién va a financiar ciertos gastos, quién va a financiar ciertos gustos, quién va a comprar el pupiletras, quién va a comprar el mandala, quién va a comprar los zapatos, quién va a comprar las cosas que haya que comprar y que tú y yo necesitamos y que las financiamos con nuestro sueldo, pero que el adulto mayor, si no tiene un sueldo, si no tiene, mejor dicho, si no vive de una jubilación, si no vive de una herencia o si no vive de una pensión que recibe, entonces serán los demás adultos que no son adultos mayores y que quieren apoyar que ese adulto mayor que perdió autonomía tenga una vida digna, serán ellos quienes tendrán que ponerse de acuerdo. ¿Quién se lo lleva a qué casa? ¿Quién lo visita? ¿Quién financia tales gastos? ¿Quién se lo lleva de viaje? ¿Quién comparte su tiempo? Si no eres tú quien puede, no hay problema, pero te sugiero que verifiques, que revises quién podría encargarse de darle tiempo, energía, emociones, compartir, pasarla bien con ese adulto mayor. Quizá te estés preguntando a estas alturas, ¿y qué pasa si tengo mucho miedo de promover su autonomía? Bueno, lo primero es basarnos en lo que dicen sus médicos, su geriatra, su neurólogo, su cardiólogo, su endocrinólogo, el profesional que vea a ese adulto mayor que ha perdido autonomía. Esa persona nos brindará asesoría, el psicogeriatra, alguien nos brindará asesoría sobre hasta dónde podemos permitir que tenga cierta independencia. Si tiene que usar bastón, si tiene que andar en silla de ruedas, si tiene que usar andador, hasta dónde puede llegar, qué es lo que sí puede hacer. Puede cortar figuritas, puede pintar, claro, una persona sentada puede hacer eso. Puede ver televisión, por supuesto. Puede conversar, sí, siempre que tenga oídos para oír, o si le tenemos que comprar un audífono, y siempre que tenga voz o siempre que aprenda el lenguaje de las manos, podrá comunicarse. Entonces dejemos que esos profesionales nos asesoren y permitamos también que los amigos que lo quieren y que nos quieren nos transmitan ideas, tips, para ver cómo nos relacionamos mejor con este adulto mayor. Me han preguntado mucho sobre cómo darles malas noticias, sobre todo en esta época post-cuarentena y en esta época de pandemia. Cómo darles malas noticias de personas, de familiares conocidos y muy queridos que posiblemente puedan haber perdido la salud y por eso no pueden venir a visitar o hayan fallecido o se hayan internado. Bueno, lo primero que diré es que los adultos mayores, así como tú y como yo, tienen derecho a saber la verdad. Si están entendiendo bien lo que se les dice, con mayor razón tienen derecho a saber la verdad. Y además te pregunto, si tú no le quieres decir la verdad de lo que ha ocurrido, ¿qué garantía tienes de que no se va a enterar por otro lado? ¿Y cómo crees que se va a sentir si se entera por otro lado? No sabemos cómo se lo va a decir la otra persona. Voy a hacer un par de autorrevelamientos. Hace poco falleció una persona muy querida para mi mami y para mí. Y yo postergué la noticia para poder darme un tiempo para darle la noticia y acompañarla. Y recién este domingo le di la noticia y la acompañé muchas horas del día permitiendo que se exprese, tratando de explicar las razones de esa muerte. Por otro lado, también postergué otra noticia y en el camino otra persona le dio la mala noticia. Y cuando yo me di cuenta, la encontré llorando. Entonces esas cosas pueden ocurrir. Tú puedes tener la mejor intención como yo. Tengo la mejor intención de proteger y cuidar a mi mami. Y sin embargo, en ese camino, otra persona le puede dar la noticia o yo tengo que saber si estoy preparada para darle la noticia. Tengo que yo haber procesado la noticia. Y si no hubiera sido yo quien estaba preparada para dar esa noticia, pues tendría que haber identificado en casa qué otro adulto está estable emocionalmente como para dar la noticia. Además de informar a los demás adultos que viven con el adulto mayor, informarles que se le ha dado esa noticia y que lo más probable es que media hora después, un día después, una semana después, este adulto mayor vuelva a hablar del tema. Y bueno, habrá que volver a darle información. Recuerda
que al dar malas noticias, si este adulto mayor se pone a llorar, no se te ocurra por favor decirle no llores. Es normal llorar, no inhibas su expresión emocional, al contrario, permite que llore, permite que se formule preguntas, permite que exprese con palabras, con llanto, con querer llamar a otras personas, y en ese camino tú podrás guiar al adulto mayor para que después de expresar, continúe expresando, porque eso te diré, permite que el adulto mayor se exprese. Y tú dirás, esta Adela redunda en la misma idea. Es que es verdad, las personas tienen derecho a expresar. No impidas que el adulto mayor exprese sus emociones. Esta semana una gran amiga me preguntó cómo darle la noticia a su mamá, que tiene más de 90 pero que está súper lúcida, cómo darle la noticia de la muerte de dos familiares muy queridos para ellas. Y yo le pregunté, le dije, ¿tienes tiempo para estar con ella después de darle la noticia? Y me dijo, sí, me dijo, yo para mi mamá siempre tengo tiempo. Y la felicité. Ella es una gran persona y seguro está acompañando muy bien a su mamá en esta noticia. Hace poco un alumno me preguntó si darle o no darle la noticia a su papá que está con Alzheimer, darle la noticia o no de la muerte de la mamá, es decir, de la esposa. Y entonces le formulé las mismas preguntas que acabo de decir anteriormente. ¿Tú estás seguro de que tu papá no se va a enterar de esta noticia por otra persona? Y me dijo no. Entonces recuerda que tu papá tiene derecho a enterarse de esa noticia. En primer lugar, dependiendo del nivel del Alzheimer, puede o no recordar la noticia y puede a la media hora, al día siguiente, puede volver a preguntarte por tu mamá. Y en ese camino el duelo será diferente y tendrás que tú, tus hermanos, estar preparados emocionalmente para volver a decir, volver a darle información de que sí, que esa muerte ocurrió. Y si te dice, ¿estás triste? Obviamente reconocer que sí, reconocer que todos amaron a esa persona y que están tristes. Y tener la paciencia y la tolerancia con tus emociones y con la expresión de emociones de esa persona. Y estoy segura que este alumno lo hizo súper bien. Y quizá tú tengas en tus ejemplos familiares, abuelitos, abuelitas, que hasta ahora nadie les ha informado que falleció uno de sus hijos, que falleció un familiar. Y quizá es porque esas personas adultas mayores tienen enfermero 24 horas, tienen una enfermedad neurodegenerativa, han disminuido muchísimo su memoria y de repente hace semanas o meses no preguntan por esa persona. Quizá ese caso es diferente, porque si la persona no te pregunta por ese familiar que tú sabes que ha fallecido, pues bueno, puedes postergar el darle información hasta el día que te lo pregunte. Y seguro el día que te lo pregunte tendrás que volver a repetir varias veces que eso ocurrió. Como te digo, si tú no te sientes preparado o preparada para dar la noticia y para acompañar, puedes buscar un especialista en duelo para hacer una reunión familiar, en este caso online quizá, o presencial, donde se promueva la expresión emocional de todos los integrantes de la familia. Eso también es muy bueno. Sobre otro tema de cómo darle la noticia de que tiene cáncer a este adulto mayor que tanto quieres, prometo que en el otro canal, Dos Psicólogas Conversan Con, tendré una conversación larga y profunda con la psicooncóloga Marta Paredes. Ella estoy segura que nos va a dar los mejores tips y las mejores sugerencias sobre cómo dar la noticia de que esa persona, ese adulto mayor al que tanto queremos, tiene cáncer. También aquí abajo está el enlace de un artículo que escribí con la psicóloga Cecilia Solano del Instituto de Psicología de Lima, mi socia, mi gran amiga. Escribimos un artículo que se titula El cuidado al cuidador, donde damos algunas sugerencias sobre cómo cuidarte cuando has decidido ser tú el que cuida a un adulto mayor que ha perdido autonomía o alguna persona que esté enferma. Algunos recordamos la adultez mayor de seres queridos que han estado hasta sus últimos días súper saludables y con mucha energía. Mi papi, hasta después de los 70 años, cuando llegaba a visitarlos a la casa, me decía, mira cómo me puedo parar de manos. Y me encantaba ver cómo se paraba de manos. De hecho, lo vi saludable hasta pocos días antes. Entonces sí, hay adultos mayores que pueden estar saludables hasta sus últimos días. El tema es cómo apoyamos a aquellos que han perdido autonomía.
Recuerda también que hay muchos adultos mayores que han transitado por varios duelos. Las personas que tienen 70, 80 años, es bien probable que tengan algún amigo, un familiar, una persona querida que falleció. Y a la par viven otros duelos. Un hijo que se va a vivir al extranjero, una hija que sale embarazada y se muda para vivir con su pareja, una persona muy querida que pierde el trabajo y es el adulto mayor el que tiene que compartir su pensión con esa persona. Hay varios duelos, varias pérdidas si pensamos en una persona de más de 80 años. No solamente pierde la salud, sino que también pierde seres queridos. Entonces, piensa en cómo vas a acompañar a ese adulto mayor querido en el afrontamiento a sus varios duelos. Todos vamos a llegar a la adultez mayor. O mejor dicho, ojalá todos lleguemos a la adultez mayor. Ojalá todos podamos tener una mano con mucha movilidad para peinarnos, tener dientes para comer cosas ricas, tener la vista para mirar a nuestros nietos, tener la vista para ver cosas lindas. Ojalá todos podamos peinar cabello. Ojalá todos podamos escuchar música clásica o la música que nos guste. Ojalá todos lleguemos con ciertas habilidades y sobre todo, ojalá que tú y yo lleguemos cuidados por gente que nos quiera, gente que nos haga vivir con dignidad, que cuide nuestra calidad de vida, que nos transmita que todavía podemos hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que sí podemos hacer en la tercera edad? En tus manos y en las mías está construir ese futuro. Prometo también que voy a hacer un capítulo en este canal o en el otro canal de Dos Psicólogas Conversan con el psicólogo Luis Alwan, con el que voy a reflexionar en cómo nos preparamos para la tercera edad. Él es un psicólogo súper joven, pero igual hemos conversado sobre cómo una persona puede prepararse para afrontar la tercera edad. Y estoy segura que les va a encantar esa entrevista, que pronto ya vendrá. Un tip final que les daré para que acompañes a tu adulto mayor, a esa persona a la que quieres, para que tenga un espacio de comunicación, es que promuevas coordinando con los cuidadores de otros adultos mayores o los hijos de otros adultos mayores o los familiares de otros adultos mayores, que promuevas que hablen por teléfono. Yo, por ejemplo, promuevo que mi mami haga videollamada con sus primas. Ella tiene 2 primas a las que adora como hermanas y promuevo que no pasen muchos días sin que tengan una videollamada. En ese momento ellas pueden conversar y pueden pasarse horas conversando, como cuando eran jóvenes y como cuando podían reunirse a conversar. Prueba eso. De repente te sirve poner a tu papá, a tu mamá, a tus tíos a conversar con otros adultos mayores. Si está en tus manos, por supuesto, traer personas a la casa que puedan darle talleres de pintura, clases de rehabilitación física o un taller de canto, también es buena idea. Y no olvides que necesitan comunicación. Deseo lo mejor para ti y no te olvides, centrémonos en qué es lo que sí pueden hacer bien. A seguir pensando. Nos vemos pronto.